Hola, bienvenidos. Soy Patricia Gómez. En este episodio de Adelante, Make-A-Wish Wisconsin está invitando a las familias hispanas con niños que luchan contra enfermedades graves a que entreguen una solicitud y hagan realidad sus sueños. También destacamos una segunda parte de Bembe, una organización que promueve la identidad cultural a través de los ritmos de la música afrolatina. Y vamos todos juntos a Mexican Fiesta 2024, la celebración étnica más grande de Milwaukee que atrajo a 115,000 asistentes a la ciudad de los festivales. Make-A-Wish Wisconsin está invitando a las familias hispanas con niños que luchan contra enfermedades graves a que entreguen una solicitud y hagan realidad sus sueños. Existen los fondos económicos necesarios para cubrir los deseos de cada niño que cumpla con los requisitos médicos para participar. I'm Esmeralda. I'm a Make-A-Wish kid, a Make-A-Wish volunteer, and wish granter. So when I was in high school, I was diagnosed with cancer, Hodgkin's lymphoma. I was a junior in high school. I had lots of younger siblings. I was a swimmer, and very unexpected when I found out that I had cancer. You can imagine so many inspiring stories of courageous children and their families and communities. A child can hope and dream and think about things other than the doctor's appointments and the surgeries and the medical procedures, and instead turn their focus a little bit differently and to think about possibilities instead. Nosotros sí hemos visto en estudios que con tener un deseo les da como más fuerza para luchar contra sus enfermedades, le da más fuerza para luchar en sus tratamientos, han sido más felices, han recuperado más rápidamente. Entonces sí, es algo real, es algo muy especial tener un deseo. I can wish for anything. Like, what does that mean? When I really thought about it, my diagnosis, it didn't just affect me, it affected my entire family. And so when I thought I have a wish, I wanted to share it with my family. So I wished to go to Hawaii with my family. Esmeralda went through a difficult medical journey, and she wished to go to Hawaii. And when she went to Hawaii, it became a life-affirming trip and fun and magic and memories and all those good things. She loved it so much that she said, I can make a difference in other kids' lives, like Make-A-Wish made a difference for me. I always liked helping other people. I think it comes from being Hispanic and being the oldest sibling of so many younger siblings, that I like to help and I like to see people grow. We make magic, let those kids dream, and we make it happen. Within good sense, though, because some of the stuff we just can't make happen, but we believe in the impossible. So as long as a child is between the ages of 2.5 and 18, and they medically qualify for a wish, and they haven't received a wish from anyone else, they get a wish. And there is no gap between the requests and what wishes need to be granted. Hay como una espera como de un año, de tanto tiempo para planear todo y trabajar con nosotros, pero en ese momento siente que nada de eso significa, nada más son ellos y su deseo y su felicidad que están ahí presentes en el momento. My wish in my cancer history, that was 10 years ago, and still to be able to use my story to help other people and inspire people, and it is powerful. A wish is part of the treatment plan, that it can help focus that child on something different. And when we all have that positive thing to look forward to, it changes kind of the mental outlook and the emotional outlook on things. And it is part of the treatment plan that often helps in a recovery. And when it doesn't, because there are many cases where it doesn't, it's certainly the outcome is still beautiful memories, happiness, fun, family ties together, and things like that.
that we do lose some of those kids. I mean, that is a reality. We have some of the kids, they don't make it. And so the wish for them is really important because one, it's given them that hope and joy while they still were here. Sometimes the news that we receive from doctors, it's really hard to swallow and hard to put into perspective. Sometimes we do beat the impossible because there are some kids that I've met that have already lived past maybe the lifespan that their doctors had given them. Medical professionals refer all of the eligible kids to us, and so we have made a real concerted effort to make sure that we have bilingual staff, can meet the kids and their families where they are, and so we get rid of those barriers so that we can serve these kids and their families because they deserve it. Sí, yo creo que es un poco difícil a veces porque las familias no están tan acostumbradas a recibir cosas. Entonces yo creo que a veces es difícil decir que sí cuando muchas veces en la vida han escuchado que no o han tenido que luchar por cosas y seguir adelante. And medical conditions, critical illnesses, those touch every single community. It doesn't matter whether you speak English, Spanish, French, Farsi. Medical conditions affect everybody. And so we need volunteers who can speak those languages and who also reflect those families. I think spreading more awareness like we are now, because another thing that I hear from our community is, well, my kid doesn't deserve that because I know someone else is worse off. And so they feel guilty as if they're taking a wish from someone, when in reality, each wish is granted and each of the kids they deserve a wish too, and they deserve to have some kind of happiness and hope. We categorize our wishes generally in 4, but there's really a 5th type as well. So I wish to go. I wish to go to Disney World. I wish to go to California. I wish to go to Hawaii. I wish to be a ballerina, I wish to be a pilot, something like that. I wish to have a gaming computer, or I wish to have a video game system, or I wish to have a room makeover. I wish to have a playhouse. Las niñas desean tener quinceañeras y eso es muy lindo, poder conceder algo tan cultural. All of those things help focus a child on dreaming instead of on the difficult circumstances they're going through. Each child deserves is to have that happiness, that support, and for the family as a whole, just to have like some time away from the stress and just spend some quality time together. And so for me to be able to do this incredible work, I get emotional about Make-A-Wish because I know that I get to do this great work of giving children and their families and our community life-changing hope. People who are involved say that they get more than they give, and it is that gift of perspective. Bembe, una organización impulsada por la comunidad, fue fundada en el 2015. En esta segunda parte de la historia, veamos cómo esta organización crea espacios de conexión entre los jóvenes, las familias y sus raíces afrolatinas, integrándolas en la vida cotidiana. Dice mamá, tienes que darte un baño con agua de la mar. Es importante para los niños sentir que, bueno, vamos a tocar, los motiva y nos da la oportunidad de mostrarle a la comunidad lo que la juventud puede hacer, a lo que estas tradiciones representan, cómo se ven, cómo se tocan, cómo suenan. For me, it was so important. It started with my children, but I saw it as a need in our community that all children and all people have the opportunity to form a positive
connection and sense of identity with the African roots of Latino culture. Así es como ellos coplan con el estrés o con cualquier dificultad que tengan, o simplemente es el espacio que tienen ellos para liberarse, conectarse con esas raíces. In the United States, we have a large movement to make sure that African American history is taught or understood. And there are those movements in Latino America as well, but it's so much more less represented. The Afro-Latino cultural identity and the contributions to culture and music and society. In many ways, that still impacts people here in Milwaukee. Nosotros durante todo el año nos enfocamos en diferentes sesiones. Entonces empezamos con África del Oeste y de ahí nos movemos a Cuba, después vamos a las tradiciones de Puerto Rico. En enero, febrero nos enfocamos en las tradiciones de Brasil. Brazil is vast world of musical culture. It isn't just Rio de Janeiro and it isn't just the carnival you see on the streets. There's so many regions and different types of music that really bring the community together to celebrate. And so for Bembe, our Latino Carnaval is also about coming together to create joy. Es uno de los eventos que más nuestros estudiantes les fascina. Todo el tiempo quieren, podemos tocar samba, a ellos les encanta. Mucha energía, tiene mucho color, es vibrante, es duro, sí, los tambores suenan duro, pero la energía va ahí al par con los tambores y con el ritmo. And so for Carnaval in particular, we performed Afro-Brazilian samba, samba reggae, samba nope, un poquito de todo. Our students are really, really talented and just very engaged and passionate about our program. Al final tuvimos todo el mundo bailando y tocando y sí, es una energía bien, bien especial. Bombazo es como un baile de bomba, un toque de bomba. No es como una presentación, no es un concierto, es como un jam session. Cualquier persona, si saben los ritmos de los tambores o pueden ayudar a cantar los coros o quieren salir a bailar, lo pueden hacer. In order to have bomba, you have to have all of the elements: music, dance, and song. La capacidad que quieran hacerlo, no obligamos a nadie a hacer nada, pero muchas de las personas que vienen han tomado nuestras clases, entonces entienden como el lenguaje y el protocolo, la etiqueta que se hace con esta tradición. Hay ciertas cosas que pasan. Empieza el cantante con la maraca, los tambores entran. Cuando viene el bailador, él saluda al tamborero que le va a marcar los pasos. It's an open space where we have musicians playing bomba rhythms, singing bomba songs. We have a space which is called El Bate, which is the dance space, where anybody is able to come out. In bomba, there is this conversation between the lead drummer and the person who is coming out to dance. And so it's an open space where you can come out, improvise, communicate, express, tell your story. Porque aunque las tradiciones tengan mucha conexión, porque todo viene de Madre África, aún así cada tradición tiene su cierto lenguaje particular. Belén is traditionally sang and played to close el bombazo, not danced. So this is a moment to kind of bring us down a little bit. We sing, we remember and acknowledge our ancestors. Y con Journey the Atlantic cerramos el año. Y lo que queremos presentar es todas las tradiciones que hemos estudiado durante el año. It's just a really beautiful presentation of
everything that we get to study and share with the community throughout the year. Viajando al Atlántico is an opportunity for all of our participants in our community to share their knowledge and their love for the music in the understanding of how these rhythms came to America and how they were adopted and used and transformed over time from many different places, and also how they're all connected. Es muy educativo también, es no solo un show, pero también la intención es de educar y compartir toda esta información. Hopefully, with the presentation of Journey to the Atlantic each year, the students who perform in it definitely feel a sense of pride. But their families and their community members as well now have a space to come to explore that and to connect with it. If it's outside of their political or their intellectual understanding of being Afro-Latino, it's a connection to the music, it's a connection to the culture that allows them to open up that space to be more inclusive of the Afro-Latino identity and the Afro-Latino culture that really has this massive global influence. Bembe ofrece estas tradiciones en particular del Caribe y de Latinoamérica, pero cualquier persona que quiera venir, más que bienvenido. Teresa Mercado, directora de Mexican Fiesta, nos confirma que Fiesta Mexicana se ha convertido en la celebración étnica más grande de Milwaukee y que en este año atrajo a 115,000 asistentes a la ciudad de los festivales. Hablamos con ella sobre el significado de este gran éxito. A ver, Milwaukee, ¿cómo dice? Todo el mundo, venga. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, Milwaukee, ¿qué dicen? Milwaukee es la ciudad de los festivales. Este título se le da a la ciudad porque es una ciudad muy diversa. Sabemos que cada fin de semana tenemos un festival étnico. Tenemos la fortuna de ser el festival étnico más grande de la ciudad, el festival más grande del estado y de Estados Unidos. Si hacemos y nos dedicamos a crear un festival étnico, significa que nuestra cultura es prioridad. Significa que nuestra herencia cultural es el eje que mueve al festival. Esta industria de festivales es muy cara y requiere mucha inversión. Sin duda tenemos el aspecto comercial, tenemos grupos muy famosos que sí aseguran asistencia y que muchas veces quizás no es la connotación cultural al 100%, pero tenemos que sobrevivir. Como festival tenemos que tratar el festival como un negocio que va a asegurar la educación cultural y la inversión académica, porque gracias a Mexican Fiesta, a cada una de las personas que asisten a Mexican Fiesta, podemos aportar más de $80,000 cada año a jóvenes que están en la universidad. Entonces es una inversión que cierra un círculo, las personas vienen, se divierten, disfrutan de las tradiciones, pero al mismo tiempo estamos asegurando que jóvenes se preparen académicamente, esperando que sean los líderes de nuestra sociedad, más que solamente de nuestra comunidad. Somos una comunidad muy joven, pues tenemos todavía mucho camino por recorrer y eso nos permite seguir creciendo como festival. Este año fue otro récord de asistencia y hemos venido acarreando récord por muchos años. 115,000 personas, pero tenemos ahí un conteo pendiente solamente en 3 días. Tenemos un estudio que hicimos hace como 8 años, una producción de 3 días, trae más de 8 millones, que sin duda favorece mucho a la ciudad y tocamos diferentes industrias. Tener esta magna producción que hacemos en Fiesta, el desfile de Día de Muertos, el desfile de los veteranos, el área cultural que realmente es la joya de Fiesta, donde proyectamos estas memorias, esta melancolía de todos aquellos que por alguna razón u otra no han podido viajar a su país de origen,
puedes estar en fiesta y puedes percibir los olores. Es el momento de reunión familiar, es donde vas a ver a los amigos que hace 20 años no viste. Eso es fiesta. De verdad que estoy muy orgullosa por todo lo que hemos logrado, todos como comunidad. No hay una persona en fiesta que pueda lograr este éxito. Somos todos, porque todos venimos con un mismo propósito. Vamos a trascender, culturalmente hablando, pero vamos a apostarle a nuestros jóvenes. Contamos con más de 2.500 voluntarios. Esto es realmente impresionante porque muchos de los otros festivales han sufrido por voluntarismo. De hecho, este ballet de Sonidos y Movimientos es el que nos acompaña en esta festividad. Es un grupo increíble porque estos jóvenes vienen de manera voluntaria. Este año vinieron 75 miembros y lo componen desde artistas en danza folclórica, en danza clásica, en danza prehispánica. Es una fusión que le estamos apostando porque si bien México no solamente es tequila y sombreros, tenemos otras maneras de representar México, pero muchas veces no se proyectan. Todo lo que ves se hace único, exclusivo para Mexican Fiesta. Los caballos fue un show completo, un reto que es costoso, sin duda. Tiene muchas repercusiones. Tenemos que asegurarnos que el trato a los animales está ahí. Los caballos bailadores, el estar en la ceremonia de apertura fue muy importante porque trajo un elemento adicional al festival que es parte de nosotros. Como ciudadanos, americanos, mexicanos, latinos, tenemos un gran compromiso con todos aquellos que pelearon por los derechos de los que hoy vivimos. Realmente celebramos los natalicios de César Chávez, celebramos a alguien como Jesús Salas Chacón, que son nuestros héroes locales que viven. Milwaukee PBS en adelante now presents to you Roots and Legacy, Jesús Salas. Pues es un compromiso de igual manera honrar a quien merece ser honrado. Creo que el poder adquisitivo de los latinos se respira en todos los niveles. Year by year, Mexican Fiesta has grown, bringing more and more of our neighbors and friends and families into the fold to recognize and celebrate the many contributions of the Hispanic community in Wisconsin. Lamentablemente no tenemos la representatividad que debemos de tener. Eso lo sabemos y las estadísticas lo confirman. Más grande en todos los Estados Unidos. Pero creo que todos los servidores públicos están muy al pendiente del voto de los latinos. Mexican Fiesta. Si bien Mexican Fiesta no tiene partido, porque somos una institución no lucrativa, trabajamos con todos. Siempre digo, trabajo con el que trabaje con nosotros, con el que beneficie nuestra comunidad, con el que tenga interés de abrir oportunidades. No solamente que venga a tomar espacios y esperar nuestro voto. Es un gran honor para mí y para el Consulado de México poder compartir con ustedes esta ocasión especial en el que el Gobierno de México va a otorgar a Teresa Mercado el reconocimiento de mexicana distinguida. Estoy muy agradecida con todos los servidores públicos a nivel local, el condado, estatal. Tienen un gran interés por saber quiénes somos, por conocernos cómo vivimos, por entender que somos americanos y que tenemos un poder que puede cambiar el rumbo de cualquier país, de cualquier ciudad, a nivel municipal, estatal, y creo que es atractivo para ellos, pero también creo que porque son amigos de fiesta. Creo que hemos logrado establecer esas líneas de colaboración importantes sin importar el partido. Mexican Fiesta tiene 51 años de servir a nuestra comunidad, pero es un espacio que trasciende, es un espacio donde estamos abiertos para apoyar, para asistir. Es un espacio que abre oportunidades. Tratamos que Mexican Fiesta proyecte esa melancolía, esa identidad que todos nosotros como latinos traemos y que queremos compartir. Gracias, Milwaukee. ¡Y viva México! ¡Cómo no, señores!
Para saber más sobre lo que ocurre en la comunidad, los invitamos a que visiten nuestras historias en nuestro sitio del internet, Extras. Y con un hasta pronto nos despedimos, invitándolos a que nos dejen saber sus comentarios por el teléfono 414-297-7544, a que visiten nuestro sitio del internet en milwaukeepbs.org y en las redes sociales. Soy Patricia Gómez, deseándole paz y bendiciones.